Muy bien, chicos, bienvenidos nuevamente. Esperamos que ya estén todos acomodados y que la lectura haya sido interesante. Queremos recalcar que es muy importante que particularmente prestemos atención a los elementos que están en la lección 1, en las acciones que están con letras, porque ese es un poco seguir profundizando en qué es lo esencial para poder realizar esta propuesta de ajustes a nuestra unidad 1 o estas decisiones de qué adecuaciones se van a hacer. Recordemos que la adecuación es a la propuesta de enseñanza-aprendizaje base, ¿no? Tenemos una unidad propuesta, en este caso, por Innova, por Back Office, de aprendizajes para los 63 escuelas en todas las regiones, y nosotros tenemos que, evidentemente, contextualizar como sabemos, y en el caso de la identificación de dificultades de aprendizaje, hay que hacer adecuaciones ¿a qué? A las sesiones, a las estrategias planteadas, o sea, qué se va a cambiar, cómo se va a modificar para lograr el aprendizaje de los chicos. Sé que muchos están preguntando, ok, ya entendimos el marco, la lógica, tenemos experiencia haciendo esto, y de repente quisiéramos saber algunas cositas más que nos ayuden a ser más precisos, o dinos cómo se ve este proceso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una conversación, un modelado entre Alfredo y yo de este proceso. ¿Cuál es la circunstancia? Vamos a analizar data, vamos a determinar cuál es la necesidad raíz, y vamos a plantear o vamos a trabajar para ver qué objetivos y estrategias en un segundo momento. De manera tal que cuando pasemos pasemos al trabajo conjunto, ustedes en las sedes, entre equipos, y nosotros acompañarlos a los que necesiten, ya sepamos cómo se ve el trabajo paso por paso, que también ejemplos les vamos a dar ahora en las instrucciones, ¿sí? Entonces, ahora vamos a escuchar a Alfredo, que nos va, junto conmigo, vamos a ir modelando este proceso de discusión que, les soy sincera, se da. Cuando tenemos que analizar algún colegio, algún plan que tenemos que implementar, tenemos que hacer esta ruta que ahora vamos a ver, ¿sí? Listo. Bien, vamos a utilizar, pues, siguiendo con la idea de la bicicleta, para modelar cómo hacemos el análisis de los resultados de un grupo para tomar decisiones, vamos a utilizar nuestra bicicleta, es decir, vamos a utilizar un reporteador, que es el que utilizamos habitualmente con algunos colegios. Ustedes tienen su bicicleta, en cada colegio, no tiene que ser este. Lo importante es que veamos la lógica, porque tenemos que coger un curso, un área, un grupo determinado, etcétera, para que el modelado sea real. Ustedes tienen que hacer la traducción de las ideas a sus casos concretos. Pero en este caso tenemos de un colegio X, que además tiene 8 secciones por grado, ¿no? Estamos viendo los resultados de primero de secundaria en el periodo 3 del año pasado, ¿no? Y en este caso estamos mirando los resultados generales de la promoción, ¿no? En comunicación. El primero de media, en comunicación, tercer periodo del año 2022. Entonces, nos paramos a mirar y vemos que en general el 14.4%, ahí en amarilla, la tarjeta grande amarillo, el 14.4% de desempeños no se han logrado, ¿no? Y si vamos a mirar un poquito más abajo, vamos a darnos cuenta que se comunica oralmente en su lengua materna, una competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, otra competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, la otra competencia, ¿no? Pero en las primeras dos tenemos que el 17% de desempeños no se ha logrado en se comunica oralmente y tampoco se ha logrado en escribe. ¿Qué nos llama la atención de esto? ¿Qué podemos empezar a pensar de lo que estamos mirando, ¿no? Entonces, Alicia seguramente mira, con esto no puedo hacer mucho. Claro, o sea, pero porque acá estás trabajando por competencias. Y en verdad, yo no sé específicamente qué significa, por ejemplo, en la primera competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Acá me dice que hay 17.5% de estudiantes del grado que no han logrado. Pero el grado tiene 4 secciones. 8. 8 secciones, ¿verdad?
Entonces, y además, ¿qué significa? O sea, porque la competencia comunica oralmente abarca pues un montón de cosas, ¿no? Así como el escribe o el de Lee. o lee, ¿no? Ujú. Entonces, quisiera saber, porque para hacer un plan no me puedo lanzar en el aire. Ya, entonces vamos, Más vamos a, información. vamos a seleccionar un indicador. Vamos a seleccionar un indicador y no quiere decir que descartes lo otro, pero por lo que conocemos al grupo, conocemos al colegio, creemos que este indicador de escribe es donde podemos encontrar las mayores dificultades y las raíces de los problemas. Claro, pero eso es para el ejercicio. O sea, Claro. en realidad lo que yo igual voy a mirar el otro. Sí, sí. O sea, el de comunica también está abajo, pero para hacer el ejercicio vamos a fijarnos en este de escribe, ¿verdad? Ya vamos a entrar entonces a escribe y, como le digo, tiene 8 secciones, no vamos a hacer el recorrido de las 8 secciones. Y yo quiero que ustedes piensen que hemos mirado cada uno de los resultados y nos encontramos esta sorpresa con el primer año E, ¿no? La quinta sección. Estamos dentro de la competencia escribe, estamos dentro de la competencia escribe en primer año E, ¿no? Y vemos que, fíjense aquí, tenemos las 3 capacidades que se trabajan dentro de esta competencia: reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto, adecúa el texto a la situación comunicativa y utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. Ya, pero a ver, ahí estás hablando de capacidades. Estamos en capacidades de primero E. Ya, igualmente, me sigue siendo muy amplio. Ya, pero mira, de acuerdo, pero aquí, fíjate acá, el 53% de desempeño de primero E no se han logrado en reflexión, a esta capacidad. Pero es la más alta. Bueno, para el ejercicio Y el vamos. 28 no, o sea, quiero entender, digamos, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con esta capacidad. ¿Por qué no estamos, no, qué es lo que está pasando aquí? Entonces, ya, o sea, para el ejercicio, a ver, para entender, yo he pasado de competencias de todo un grado y digo, ya, ok, en todo el grado tengo este promedio, este porcentaje que está abajo, toda la promoción. Veamos cómo le está yendo a cada grado, cada grupo, ¿verdad? Cada okay, clase. Ya. Y hemos entrado a primero E. Ajá. Ok, y hemos entrado a las capacidades. Las competencias son inmensas, porque las competencias al final se logran, creo que en la al final del claro, colegio. Claro, no... es la misma competencia de kinder hasta quinto secundaria y no me ayuda, no puedo tener información exacta para ver cuál es el paso que necesitan dar los chicos para lograr. Okay. Exactamente. Entonces, he entrado ahorita al grado específico, al salón, primero E, pero yo acá, sinceramente, con las capacidades siguen siendo para toda la promoción. Así es, porque la capacidad no es sino la especificación de la competencia en elementos básicos. Entonces, también estas 3 capacidades se tienen que trabajar a lo largo de toda la educación secundaria. Pero sí me preocupa que la mitad del salón no está funcionando. Entonces tenemos que entrar un poquito más abajo, ¿no? Y bajar al nivel del desempeño que se ha trabajado. Estamos en la misma capacidad. Ojo, este es el desempeño precisado, no el desempeño de grado que te plantea el ministerio. Precisado, o sea, precisado para esa unidad, para ese grupo que el profesor ha planteado, ¿no es cierto? Exactamente. Si ustedes ven, vamos a leerlo, evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de los recursos de su texto teatral relacionado, de un texto teatral, debe decir, relacionado al cuidado del medio ambiente, considerando su propósito al momento de escribirlo. Ya, pero un ratito, acá, por ejemplo, hay que aclarar que cuando hablábamos al inicio de la precisión en la planificación, ese es un ejemplo de cuán preciso es lo que espero que aprenda y que sea capaz de hacer el estudiante. Acá se pasa por una serie de habilidades, pero, por ejemplo, ¿qué tipo de texto estamos hablando? Es el texto teatral. En esta unidad, el problema fue con el texto teatral. Además el tema, ¿no? El medio ambiente. Y además tiene que considerarse el propósito al momento de escribirlo. Entonces tiene como condiciones que te da el desempeño precisado. Sí. ¿Qué más es importante? Pero quisiera que estamos precisando dónde puede estar el problema. Fijémonos en el verbo de acción, ¿ya? Cuando dice evalúa el efecto de su texto, evalúa plantea una demanda cognitiva alta. Claro. No le está pidiendo que comprenda el texto. Solamente. No le está pidiendo que lo compare, no le está pidiendo que saque consecuencias, que evalúe el efecto de un texto que él ha escrito en sus lectores. Esa es la habilidad crítica
que la mitad del salón no está pudiendo lograr. Claro, pero ahí ojo, algunos colegas pueden estar pensando, pero para comprender te ayuda a analizar, te ayuda a contrastar, te ayuda, sí. Pero acá lo que estamos viendo es que la habilidad que está planteando este profesor, si estamos en la escala de Bloom, es la penúltima, más Es de alta, las más alta altas, demanda claro, cognitiva, porque implica poder ver una serie de variables. O sea, este niño para poder evaluar, este estudiante para poder evaluar, tiene que tener otras habilidades prerequisito, porque evaluar a veces se piensa como me gusta o no me gusta, está bien o no está mal, No, pues, y con no. unos criterios cerrados. No, acá es un poco más amplio porque además le está precisando en qué contexto, con qué propósito tiene que hacer. Entonces, sí es alta la demanda de todas claro, o sea, maneras. primero el profesor ha planteado un desempeño precisado exigente. Exigente, bien exigente. Primero y media es Pero ahí, exigente. ojo, está dentro del Está nivel dentro de de... las capacidades, sí. pero es No, exigente. y además dentro de la demanda del desarrollo evolutivo del chico. O sea, Sí. un niño de esa edad tiene esa capacidad. Pero el si punto se es que, trabaja ok, bien. pero el 50% del salón no la hizo. Claro, entonces ahí el punto es ese, o sea, está bien en cuanto a la edad y a la maduración. Teóricamente, esta planificación, y ahí también viene el tema que hemos hablado antes, esta planificación ha sido hecha con base en data. O sea, si el profesor ha diseñado una unidad a ciegas, diciendo que evalúen, y no sé si antes han podido evaluar o si están listos, entonces probablemente ahí viene también parte de un problema raíz, por parte del docente, que no hizo una indagación diagnóstica al comenzar su unidad. Ya. No la unidad del año, sino la unidad que va a enseñar esto, que también es importante. Yo te doy un dato que los profesores que nos están escuchando no tienen, porque es muy largo hacerlo, pero son 8 secciones en el colegio, 3 tienen ese tipo de problemas, el resto no. Ok. Entonces, ¿qué está pasando con este grupo? Cuando uno analiza data de este tipo, como hemos dicho, es cualitativa y cuantitativa, porque hay una cuestión demográfica, de pronto son chicos que vienen de otros lugares, que hablan otros idiomas, que han estado en otro sitio en la pandemia, han reingresado al colegio, o sea, hay una serie de variables que considerar también, pero esa consideración, Alfredo, ¿la vamos a hacer ahorita o es a la hora de planificar? No, primero tenemos que entender qué ha pasado. Te digo, pero antes de plantear esto inclusive, si yo tengo este grupo, tengo que entender que cuando planifico, considero las características del grupo para poder plantear esto. Supongamos que el profesor lo ha hecho y ese es el resultado de su aquí hay, nuevamente el contexto es importante, en 8 secciones estamos hablando de 2 profesores que están dictando y que solo dictan comunicación en primero. Interesante, porque también podría ser, como yo soy coordinadora académica, tengo que mirar si de repente es una cuestión de que el profesor todavía no ha ajustado bien sus estrategias para enseñar o no está trabajando en tándem con el otro profesor. O que uno se pusieron de acuerdo con la planificación y uno hizo la planificación, pero no se dio cuenta que el grupo del otro no estaba listo. O no están conversando periódicamente para decir, y me estoy dando cuenta que se va cayendo, o solamente se anclan en evaluaciones sumativas en determinados momentos y no están viendo el desempeño o no trabajan en estaciones, es algo muy rígido, ¿no? Puede ser. Ya. Bueno, Entonces, ok, pero entremos al grupo, ya a este tema, o sea, evalúa el efecto del texto. ¿Qué habilidades tengo que tener para hacer una buena evaluación? Entonces, veamos... Vamos a analizar la propuesta misma, ¿no? ¿Qué implica lo que decíamos? ¿Qué requisitos, qué aprendizaje supone poder lograr esto que estoy planteando? Ahí está. Entonces, tenemos nosotros que, para evaluar el efecto de un texto, tenemos que comprender el texto. O sea, está descrito a la mano izquierda, a la mano derecha está la palabra clave, ¿no? O sea, primero, la capacidad de comprender lo que estamos leyendo. La capacidad, segundo, la capacidad de analizar. Un ratito, hemos dicho que tiene que ser específico. En este caso, una pregunta que me puedo hacer dentro de comprensión es si es problema de vocabulario, o si el niño, el adolescente no está leyendo adecuadamente, si la vea todavía. Pero, o sea, ¿qué elementos de comprensión si quiero analizar ese punto? Pero hay otras más. Esto es claro, efectivamente. O sea, va por el lado de comprender, va por el lado de analizar, va por el lado de sintetizar, de hacer inferencias, de detectar un sesgo en el texto, de extraer evidencias, de establecer si el texto es fiable o de comunicar adecuadamente. Entonces, yo puedo entrar, ya estamos haciendo el análisis, ¿no? Y conociendo al grupo, al colegio, a los chicos, ¿no? Y me doy cuenta que básicamente no es un tema de comprensión del texto, podría haber sido, pero en este caso no, estamos ya haciendo el análisis, que no están siendo capaces de identificar
los Ya, elementos ahí, por clave ejemplo, como tema, argumento y conclusiones. O sea, ya, metamos una cuña ahí, porque los profesores, los colegas pueden estar pensando, ya, pero ese análisis, ¿por qué sea en qué momento? Ya, yo tengo la data y ya sé que el problema está en la evaluación del texto, ¿verdad? Eso lo hemos visto ahorita. Entonces, muy bien. Hemos entrado con el feo. ¿Qué implica evaluar un texto? ¿Qué habilidades hay dentro de eso? ¿Qué cosas los chicos deben ser capaces de hacer y saber hacer? Entonces, ¿qué pasa? En el análisis no solamente está el número duro, no solamente está mi registro y calificaciones, están productos de los estudiantes. Entonces, yo digo, capacidad de análisis, puedo revisar algún tipo de instrumento, producto que hayamos trabajado donde eso se evalúe y me doy cuenta al toque, salta y dice, acá está. Fíjate, todas las veces que hemos trabajado, sintetiza tal cosa o trabaja esto, los chicos están abajo. Entonces, eso, y imagínate que me voy por todo, digo, no sabe, o sea, tiene problemas para inferir y para sintetizar, porque todos los ejercicios orales, escritos, productos, fichas, redacciones, apuntan a eso, ¿no? Entonces, inclusive la calificación también. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cómo sería para inferir? Entonces, este análisis ya, supongamos que nos damos cuenta que la inferencia es el problema. ¿Qué cosas podríamos hacer? La inferencia es la capacidad de extraer conclusiones o implicancias que no están presentes en el texto. Así es. Entonces, si no está escrito, no sé. Claro. Entonces, si ese es el elemento, el chico no puede evaluar adecuadamente cuál es el impacto que está teniendo en el texto porque no sabe qué cosa es lo que o no ha tenido claro al momento de escribir, cuáles son las conclusiones que debe haber sacado el público que lee acerca de su texto. O qué conclusiones debió llegar porque no fue explícito, porque no supo plantearlas y no se le ocurre pensar en ese elemento. Entonces, hay que entrenar a los chicos en esta capacidad de sacar o extraer conclusiones o extraer implicaciones de un texto, ¿no? Que no están necesariamente presentes. Eso no es tan complicado. Eso se puede hacer relativamente rápido, ¿no? Pero tenemos que entender que ese es el problema. Claro, y también movernos cuando planeamos una adecuación, porque evidentemente vamos a tener que volver a tocar esta habilidad para los chicos que no están logrando, que es la mitad del salón. Hay un problema. Pero veamos de repente veamos el registro de notas del salón. Sigamos, ¿no? Miren acá, evidentemente los nombres no los podemos poner, ¿no? Pero son los que tienen la B, fíjense ustedes, los que tienen B, en reflexiona y evalúa la forma y el contenido que en el texto total, es la mitad del salón. Son 14 alumnos de 29, 30, no sé exactamente cuántos son, pero van ahí. Pero de estos que están con problemas ahí, fíjense los demás, o sea, vamos a ver, solamente 2, 4, 5 de estos 14 tienen problemas generales, o sea, además han tenido problemas en otras capacidades. Los demás no. O sea, por lo menos en este salón, el tema puntual parece concentrarse en esta habilidad de evaluar, ¿no? el impacto del texto. O sea, ya yo sé, sí, tengo otros 5 chicos con los cuales voy a tener que mirar más profundo. Pero en general, el tema aquí es un tema que es propio del tema de la evaluación. Y ahora, una información que no tienen los profesores es, dije, 3 salones más también coincide. O sea, es específicamente en esta capacidad de evaluar donde tenemos que poner las balas. Entonces, yo podría plantearme ya, tenemos que trabajar, y eso es una cosa que tenemos que acordar si los dos fuéramos los profesores de este grupo, si vamos a trabajar en general, parando el programa y hacer una unidad específica, o vamos a trabajar esta habilidad de evaluar, esta capacidad de evaluar durante o mientras estamos trabajando los temas que siguen. Ya, pero ahí también otra cosa que tendríamos que decidir a partir de ahí, o sea, me parece bien esto, ya sea que integramos la necesidad a la unidad que viene, ¿no? Porque no es cuestión de parar y retroceder, sino es ver cómo se integra, por eso trabajamos en competencias, en habilidades, no son temas. Pero también tenemos que ver que tú y yo no vamos a poder usar los mismos materiales. O sea, es decir, yo tengo de los 3 salones, yo le enseño a 2 y tú a 1 que tienen este problema. Necesitamos llegar al mismo punto, pero por ahí los recursos que vamos a utilizar hay que ajustarlos. Claro. Pero hay que conversar los dos. Porque si yo me disparo por mi cuenta y comienzo a hacer algo distinto, sin que tú sepas y que resulta, tú no te vas a enriquecer con lo que yo estoy haciendo. O sea, nos ponemos de acuerdo y te enseño y comparto contigo, mira cómo voy a hacer este trabajo. Que me he dado cuenta
que he analizado, y las instrucciones de los trabajos que he estado trabajando con ellos, no estaban tan claras. Yo asumía que los chicos entendían, y en verdad no me están entendiendo muy bien. Entonces creo que además tendríamos que introducir una forma de asegurarnos que los estudiantes están entendiendo las instrucciones y aquello que se espera. Y lo otro, dentro de lo que estamos conversando, es yo no voy a asumir que los chicos saben cosas o tienen una habilidad que no he constatado. Entonces, eso a veces como profesores nos dice, pucha, pero va a perder tiempo. En verdad no, en verdad es una parte de una sesión en la que, así como hago evocación de saberes previos, en ese contexto indago cómo están con lo que viene. Podemos hacer, esto es una práctica común, la sesión anterior de comenzar, inclusive un exit ticket, donde puedo preguntar cosas, adelantarme a lo que viene la siguiente semana, y ya inclusive tengo hasta PAIs de cómo están en cuanto a lo que yo voy a enseñar. Y así no planifico a ciegas, sino que ya sé que si voy a enseñar algo de evaluar, tengo casi todo el salón que sí lo puedo hacer, entonces va a ser más fácil. ¿No? Pero ojo, entonces una primera conclusión que estamos sacando para ponernos de acuerdo es, vamos a trabajar de una manera específica esta capacidad de evaluar, ¿no? En particular la parte de inferencias. Durante las siguientes semanas, nos va a tomar 4 semanas, máximo, ¿no? Para ir trabajando con la promoción y en particular con estos salones. ¿Ya? Ahora, pero, ojo, sí, yo tengo 5 y yo sé que tú tienes otros 4 que están perdidos en el espacio. Claro, pero ahí tenemos que hablar con Luisa para ver si es que tienen un problema, una necesidad especial particular, en cuyo caso tendríamos que hacer ya ahí sí un ajuste más fino. Más específico. Y otra cosa, como estamos hablando de un área base, de un área core, necesitamos hablar con el profesor de EPCC, con todos, para que apunten a lo mismo, o sea, que enfoquen evaluar textos en general con estas estrategias, porque solamente tú y yo haciéndolo es poco. Pero si nosotros vamos a una reunión colegiada y mostramos la conclusión y el análisis, y les damos ideas, y este tipo de análisis, digamos, con elementos que van dentro de la propuesta, va a ser mucho más fácil que entiendan exactamente. De hecho, los profesores de humanidades, a la hora que están analizando un tema histórico, inferir las consecuencias, que no está en el tema, ahí va a ayudar bastante, ¿no? Pero tiene que ser algo explícito. Sí. Lo que habíamos hablado al principio, tiene que ser preciso, tiene que ser intencional, tiene que ser bien, bien claro, es decir, y personalizado, porque de repente en mi grupo, a pesar de que tenemos la misma dificultad, hay un twist, un giro distinto. Pero si nosotros vamos con el problema raíz identificado, con el objetivo que queremos lograr y cómo lo vamos a revertir, que una de las estrategias es contar con todo el resto de áreas. Es una estrategia que se utiliza. Es más fácil que resolvamos en máximo 4 semanas. Y 4 semanas porque inferir es una habilidad un poco alta. Ya, pero entonces, ok, ¿qué acciones vamos a tomar? Ya. Entonces, en primer lugar es revisar la programación de lo que viene para poner el tema de evaluar como un tema prioritario de trabajo con todos. Así es. ¿Ya? Segundo, tenemos que hacer un trabajo de coordinación con los demás docentes para poder que nos ayuden a trabajar en esta habilidad específica de inferir, ¿no? Porque matemáticas, estoy seguro, humanidades, estoy seguro que nos van a poder, y de repente por ahí otra más, inglés creo que también, para que vean que es una cuestión que no tiene que ver solamente con castellano, también van a poder... Pero ahí, eso sí, me parece muy bien. La otra acción, cuando decimos es el ajuste, y que la prioridad va a ser, perdón, dijiste, inferir, tenemos que ser bien específicos en el planificador. ¿Qué cosa inferir y cómo y con qué material? O sea, tiene que estar escrito a qué nos referimos con que nuestra prioridad sea inferir. No es que siempre vamos a preguntar, ¿y tú cómo crees qué significa esto? Basado en el contexto. ¿Cómo sabes qué significa esto? Esa pregunta está bien, pero es base y seguramente la hemos usado antes. Entonces, y no nos ha resultado. Entonces, ¿qué elementos, qué aspectos de inferir vamos a trabajar porque es nuestra prioridad en lo cotidiano? Para que esos también los usen en los otros lados. Tiene razón, porque yo conscientemente he estado trabajando en el tema de la inferencia porque me parece importante en general, pero creo que tenemos que bajar a las situaciones de la vida cotidiana. Cuando lo ven en la parte académica, solamente un texto literario, no la captan. Y a veces damos ejemplos muy simples. O sea, le ves la cara a la persona y tú puedes inferir que está triste. Y luego pasamos a hacer un texto súper complejo y decimos, ahora infiere. Cuando la inferencia que hemos utilizado de ejemplo es muy, muy básica con respecto a lo que estamos pidiendo. Okay. ¿Cómo vamos a saber que hemos llegado?
O sea, ¿cuál va a ser nuestro criterio de nuestro indicador o criterio de logro sobre este tema? No nos hagamos problemas, regresemos al desempeño precisado, identificamos esta parte y ese que sea un indicador específico. Eso lo tenemos que evaluar de diferentes maneras, a nivel oral, a nivel de producción, para que se vea, se evidencie claramente que están pudiendo inferir. Es rápido. ¿No vamos a hacerles una prueba especial? No tenemos que hacer un examen validado, no. Evidentemente hacerlo colegiado es muy importante y con la coordinador académico para que esté al tanto y que se vea que estoy evaluando exactamente lo que estoy enseñando en cuanto a evaluación, en cuanto a la inferencia. No voy a preguntarles toda la unidad aprovechando, no, esto es preciso, quirúrgico. Entonces voy a poder avanzar, pero sí tengo que medir después de las 4 semanas que estamos quedando. Si tiempo, 4 semanas. Pero no voy a esperar a las 4 semanas, Alfredo, porque si hacemos eso, llega a la 4, uy, no pudo. A las 2 semanas, a la mitad de este proceso, tenemos que hacer una medición preliminar, con un ejercicio, con una cosa sencilla. No tengo que hacer la gran cosa, pero sí tiene que ser focalizada. Algún texto, algunas preguntas, que sea oral, alguna discusión, pero que me haga ver con claridad que los chicos sí lo están avanzando o que tengo que ajustar. Y te diré, oye, ajustemos de nuevo. Ya, está bien, las siguientes 2 semanas no sé esto más o esto menos. Y ahí, a la 4ª semana, aplicamos... Pero hay que hablar con el coordinador, claro. Porque si no va a decir, ¿por qué no están avanzando? ¿Por qué es que ese es el punto, sobre todo en comunicación, si nos centramos en temas, va a ser bien difícil. Pero si son las habilidades que desarrollan temas, o sea, todo está integrado, no va a ser complejo y no tiene por qué atrasarse. Entonces, creo que vamos ya, por ahí. Por ahí está. Ya, entonces, ese va a ser nuestro plan. Pero acuérdate que tenemos que siempre cuantificar, ¿no? Esto tenemos que cuantificarlo, poner cuántos chicos, lo que hemos, o sea, utilizando el reportador que sustente no solamente el porcentaje de chicos, sino el porcentaje en qué desempeño o indicador específico están teniendo dificultades y hacer este plan dentro de la unidad que viene. La data tiene que utilizarse para ajustar, para adecuar los aprendizajes que vienen, las estrategias. ¿Sí? Vale. Bueno, espero que la puesta en escena haya ayudado un poquito. La idea era modelar, como les decíamos inicialmente, es un ejemplo de un área y la idea es que hayamos ojalá podido transmitir la lógica de cómo hemos ido siguiendo las acciones o pasos que tiene este trabajo. No es nada gigantesco, extraordinario, una cuestión de un documento muy grande. Es sentarse a hablar, a conversar. Hemos trabajado los profesores que enseñamos comunicación en este grado y vemos que también tenemos que trabajar con los colegas que enseñan en el mismo grado. Sí. Pero no es muy complicado. El punto es meternos en la lógica de que no solamente tenemos que enseñar, sino que tenemos que asegurar que los chicos aprendan. Perfecto.